Muy buenos días, tardes o noches. Soy John Steven y aquí de Puliva, el curso de Ingeniería a Distancia. Y el día de hoy haré la sustentación correspondiente al curso de Ética y la actividad uno. Para dar respuesta a las preguntas planteadas, iré por el orden que se dio a estas preguntas, teniendo en cuenta la información suministrada por los videos del canal de YouTube, el talón de Aquiles. Primero, ¿para qué nos sirve la ética? La ética nos permite estudiar o observar la manera más adecuada de vivir. Nos permite comparar distintos sistemas éticos y encontrar las características que nosotros consideremos más aptas para su utilización. ¿Son la ética y la moral la misma cosa? ¿Y cuál es la diferencia entre ética y moral? Bueno, esta opinión depende mucho desde qué punto de vista lo veamos. Por ejemplo, el lenguaje cotidiano tiende a utilizar estos dos términos de manera igual, aunque esto se debe más que todo a que esos dos términos tienen la misma raíz etimológica, que es el ethos. No obstante, si lo vemos desde un punto de vista, por ejemplo, de los manuales de ética o de los de la RAE, se describe la ética como el estudio del, del porqué de los conjuntos de los valores de una sociedad, mientras que a la moral como el conjunto de estos valores. Por otro lado tenemos a Hegel, que tenía una postura contraria a la de estos manuales. Él pensaba que la moral era el estudio de el porqué de los valores de una sociedad, mientras que la ética el conjunto de los valores. Estas opiniones son totalmente cuestionables y, sinceramente, mientras exista libre albedrío, será tema de discusión. Siguiente, ¿enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales? La verdad no, o no lo considero así. Ya sea para bien o mal, las enseñanzas de un curso de ética nos permiten como participantes el reconsiderar o replantearnos todo lo que sabíamos acerca de nuestros propios valores y si son los correctos. No obstante, también tenemos que el hecho de que si una persona cree en un determinado sistema, piensa que ese es el correcto. Y eso generalmente no nos deja salir de los dogmas que estos sistemas tienden a poner. Lo siguiente sería explicar dos sistemas éticos que puede servir de buen ejemplo para lo dicho anteriormente. En ese caso va a tomar al cristianismo y al hedonismo, que me parece que son dos sistemas no contrarios, pero que sí tienden a chocar a veces. Por ejemplo, el cristianismo sienta sus bases en las acciones, bueno, en que nuestras acciones vayan encaminadas hacia lo que serían los mandatos de Dios, mientras que el segundo busca que el placer sea bueno, el fin de la vida. O sea, que todas nuestras acciones vayan encaminadas a nuestro propio placer. Por ejemplo, podemos observar en un caso de cristianismo, o más, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, en el hedonismo podemos ver, por ejemplo, en la película Fragmentados o Split, en título en inglés, que uno de los personajes se nos deja implícito que fue víctima de abuso sexual en su niñez. Si bien podríamos considerar que los actos de la persona que cometió el abuso sexual en un concepto de sociedad está visto para mal, en el hedonismo sería visto como un mero hecho que busca el placer. Mm, Ya poniendo un ejemplo más de la vida real, podríamos poner a las guerras santas como el cristianismo. La parte puede ser mala, puede ser buena. En este caso, por ejemplo, la sociedad tiende a tratar o de evitar estos temas, ya que es algo que no se le asocia mucho a lo que sería la iglesia, pero ocurrieron de todos modos. En su tiempo, las guerras santas fueron conquistas a otras naciones, otros territorios, para expandir la fe cristiana. Esto trajo consigo muchas masacres, el- eh, la destrucción de muchos tipos de culturas, o al menos su reducción. Si bien podríamos considerar que esto no es correcto, en su tiempo para el modelo cristiano era lo adecuado. La ética es relativa. El siguiente tema sería la esclavitud y su constante cambio. Eh,
Si bien la esclavitud ha sido un tema que ha cambiado a lo largo de la historia, más que todo ha cambiado el cómo la sociedad lo ve, si es moralmente correcto o no. Por ejemplo, si hablamos de moral como tal, teniendo en cuenta que fuera el conjunto de valores que rigen a una persona, sí sería aceptable en ciertas culturas. Por ejemplo, podríamos hablar de esclavitud, por ejemplo, en los casos de matrimonios forzados en la India, la trata de personas, y son prácticas que siguen hoy en día. Generalmente se trata de esclavitud o se habla de esclavitud como la que se dio en parte de España, que era a los pueblos africanos, mientras que no se hablaba mucho de lo que generalmente sí sería la trata de personas actual, la trata de niños, etcétera, etcétera. Por ejemplo, muchos países que siguen utilizando este tipo de como esclavitud para los niños serían Pakistán, Bangladesh, etcétera, etcétera, parte de África, ya que sus culturas les permiten de cierta manera o han normalizado, por ejemplo, que un niño esté trabajando a su corta edad, que por ejemplo pueda llegarse a casar, cosas que ya han sido cotidianizadas, la verdad. Ya son temas muy cotidianos. Incluso, por ejemplo, la prostitución forzada llega a ser bastante común en muchos de estos lugares. Y ahí viene a la mente un tema que me gustaría tratar. ¿Realmente hemos llegado a avanzar en la eliminación de la esclavitud? Realmente es una pregunta que se viene mucho a la mente. Si bien la esclavitud del pueblo africano podemos decir que desapareció, lo que sería el resto de esclavitudes de niños, mujeres, la trata de personas, más que todo se centralizó en ciertos puntos. Se volvió un foco para ese tipo de actividades. Pakistán, India, son mayores referentes de ese tipo de cosas. Realmente es una pregunta que quisiera una respuesta. Muchas gracias por la atención. Soy John Steven Jackie Pulido. Muchísimas gracias.